Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén. Sean una vez más bienvenidos a este precioso lugar donde juntos nos reunimos para alabar y bendecir el nombre de nuestro amado Dios y Salvador Jesucristo. Gloria sea al Señor Jesús. Vamos a continuar en esta hora de la mañana con la administración de la palabra de Dios, continuando con este tema tan precioso, conociendo a Dios. Un tema que nos ha hecho reflexionar, que ha ministrado nuestro corazón en los últimos domingos, que a muchos los ha estremecido, los ha quebrantado, pero sobre todo un tema que nos ha traído el sano consejo de Dios para nuestras vidas. Amén. Amén. Continuando con este precioso tema, conociendo a Dios, hoy le voy a invitar que vaya conmigo a Proverbios, capítulo número 1. El libro de los Proverbios, en su capítulo número 1, gloria sea al Señor Jesús. Vamos a leer el versículo número 7. Proverbios, capítulo número 1, verso número 7. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, voy a leer a favor de todos este texto que dice así: el principio de la sabiduría es ¿qué cosa? El temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Según el rey Salomón, aquí en la escritura, el principio de toda la sabiduría es el temor de Jehová. Y luego dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amado Dios, en esta hora preciosa de la mañana, te damos gracias primeramente por permitirnos estar una vez más reunidos como familia de la fe en este lugar para alabar y bendecir tu nombre y para aprender más de ti a través de tu palabra gloriosa. Te pido que este mensaje, Señor, hoy traiga luz, entendimiento y revelación a nuestras vidas y podamos juntos, Señor, crecer cada día más y más en la fe, en el conocimiento y en el amor que provienen de ti. A ti te damos toda la gloria y todo el honor por siempre y para siempre, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Muchas gracias, eterno Dios. Amén. Amén. Y amén. Gloria sea al Señor Jesús. Vean, mis amados hermanos, las últimas reuniones hemos venido hablando unos temas bien tremendos. Uno de ellos fue Jesús, nuestra Pascua, que fue un precioso tema en el cual descubrimos cómo Jesús es la verdadera Pascua del Señor y todo lo que Él hizo por nosotros. Luego vimos acerca de la propiciación, de todas las implicaciones que tiene la propiciación y cómo ese lugar llamado el propiciatorio en el templo de Israel era el lugar más importante de adoración, puesto que era el lugar donde la presencia de Dios misma estaba permanentemente allí. Amén. Amén. Ese lugar de donde Dios hablaba a Moisés, ese lugar de donde Dios daba el consejo y las leyes y las ordenanzas. Y es ese mismo lugar el que Cristo ocupó por nosotros en la cruz, por lo cual tenemos entrada ante el trono de la gracia. Luego vimos hace 8 días un mensaje bien tremendo que se llama el temor de Dios, su mensaje. Y hablábamos de la importancia de que cuando presentemos el evangelio a otras personas, sepamos realmente qué es lo que tenemos que decir, dado que muchos cuando van a evangelizar a una persona, a veces pierden el tiempo en conceptos teológicos, en profundidades bíblicas, y no le presentan lo más necesario y lo más simple que cada persona necesita conocer. ¿Al Cristo qué? Resucitado. Al Cristo resucitado. Amén. Que ellos están en pecado y que Jesucristo es el único medio para ser liberados de ese pecado, del poder del pecado y ser salvos por la gracia de Dios. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Ahora, el mensaje de hoy va a hablar directamente al corazón de la iglesia. Porque aquí ya no vamos a hablar de personas nuevas.
Aquí ya hoy no vamos a hablar de personas que recién reciben un mensaje. Este mensaje es para aquellos que ya hemos alcanzado la gracia del Señor y que ciertamente hemos alcanzado una madurez en Cristo. Amén. Amén. El temor de Jehová. La pregunta que viene a continuación es la siguiente. ¿Cuál es entonces o qué quiere decir el temor de Jehová? ¿Qué dicen mis amados hermanos? Respeto. Bueno, bien. ¿Qué más? ¿Qué más es el temor de Jehová? Obediencia. Obediencia, muy bien, hermana. ¿Qué otra cosa? Reverencia. Reverencia. ¿Alguien más? Bueno. El rey Salomón escribe en Proverbios, capítulo 1, versículo 7, el principio de toda la sabiduría humana. De toda sabiduría existente es el temor a Jehová. Pero me parece bien interesante que después de dar esta frase tan conocida por el cristianismo y que se repite aproximadamente 24 veces en las Escrituras, aparte de decir que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, luego dice lo siguiente: pero los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Toda sabiduría proviene del temor de Dios, pero los insensatos desprecian la enseñanza, desprecian la sabiduría. Cuando usted consulta qué es el temor de Jehová, va a encontrar muchas definiciones parecidas entre sí, porque todas tienen que ver con el respeto, la reverencia, inclusive con el miedo. Y de todas las, digamos, consultas que tú puedes encontrar en los diferentes medios, libros de textos o páginas de internet, a mí me gustó particularmente la siguiente definición, porque creo, a mi parecer, mis amados hermanos, que es una de las definiciones más acertadas que hay acerca del temor de Dios. El temor de Dios significa lo siguiente: tener tal reverencia por Dios que éste tenga un gran impacto en la manera en la que nosotros vivimos nuestras vidas. ¿Qué le parece eso? Tener tal reverencia por Dios que éste tenga un gran impacto en la manera en la que nosotros vivimos nuestras vidas. Lo que quiere decir que debemos respetarle, obedecerle, someternos a su disciplina y adorarlo con profunda admiración. ¿Están ustedes de acuerdo con estas declaraciones? Amén. Yo creo que es muy acertado en cuanto a lo que el temor de Jehová es. Muchos relacionan el temor de Jehová con miedo, con el miedo. Y la pregunta a continuación sería: ¿debemos nosotros tenerle miedo a Dios? ¿Sí o no? Sí, pues, reverencia. Reverencia, bueno. Obediencia. Pero miedo como tal. ¿Sí o no? Sí. Sí. Tremendo. Lo que yo puedo entender de esto, mis amados hermanos, es lo siguiente: que un cristiano no debe tener miedo de Dios. ¿Por qué? Porque el miedo proviene del pecado que hay en el corazón. Pero el cristiano que ha sido alcanzado por la gracia de Dios, rescatado por Dios, ya no tiene temor, pues su confianza está puesta en Él y la seguridad de su salvación está en Él. Ahora, es esa clase de miedo que no debemos tener. Pero temor de Dios, sí. Temor a su disciplina, claro. Porque Dios es amor, pero también es ¿qué? Fuego consumidor. Nosotros no debemos tener miedo a Dios
con relación a nuestra salvación o que nos vamos a perder, porque eso denotaría entonces que usted ni siquiera ha nacido de nuevo, porque si usted no está seguro de su salvación, quiere decir que usted no entiende nada de la obra de Cristo en su vida. Y eso implica que no ha nacido de nuevo. Ahora bien, el cristiano debe tener este temor. Temor como el niño de hogar, como el hermano Michael, la hermana Paula y los otros demás niños de la iglesia, cuando los papás le decimos a nuestros hijos, ¿te portas bien o habrán consecuencias? O habrán castigos. Y los niños generalmente se portan bien por miedo al castigo, a la corrección. Es esa clase de temor que debemos tener. Dado el caso de que nosotros, los que hemos sido escogidos para salvación, no vamos al infierno, pero sí tendremos que responder por cada cosa que como hijos de Dios hagamos delante de Él en esta tierra. Por eso la Escritura dice que debemos mirar muy bien nuestras obras, porque todas nuestras obras van a ser pasadas por el fuego. Y dice la Escritura que después de que pasen por el fuego, muchos sufrirán gran pérdida. Aunque ciertamente no se perderán, no se condenarán, pero sufrirán gran pérdida. Porque muchas de las cosas que hoy los cristianos hacen para agradar a Dios las están haciendo mal. Y cuando esas pruebas, todas esas cosas sean puestas delante de los ojos de Dios, de la presencia de Dios, el resultado será que habrá un gran incendio, se quemará todo y muy poco de lo que hagamos logrará sobrevivir. Por eso es importante que lo que usted haga de corazón, aprenda a hacerlo. Lo que usted haga para Dios, aprenda a hacerlo ¿de qué? De corazón. De corazón, gente. El temor a Jehová significa respetarle, someterle a su disciplina y adorarlo con profunda adoración. La pregunta es, ¿está usted siendo respetuoso de Dios? ¿Está usted obedeciendo por completo el consejo de Dios? ¿Está usted sometiéndose voluntariamente a la disciplina de Dios? Cuando Dios quiere formarte y corregirte, ¿te estás dejando formar? ¿Te estás dejando corregir? ¿O tienes una actitud altiva, prepotente? A mí nadie me tiene por qué decir nada, yo me mando solito, yo hago lo que quiero. Y cuando alguien te dice algo, te molestas, te indignas. Es tu adoración a Dios, una adoración que exprese una profunda admiración por Él. ¿O cómo tú adoras al Señor? ¿Lo haces como dijo Jesucristo que el Padre está buscando, en espíritu y en verdad? ¿O lo haces sin conocimiento, desinteresadamente y a la manera a la que a ti te parece? Impresionante, impresionante, mis amados hermanos. Quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29. Hebreos capítulo 12. Versículos, dame un segundo, ya voy llegando acá. 12, versículos 28 y 29. La bendita palabra de Dios dice de la siguiente manera, mis amados hermanos. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos ¿qué cosa? Dígalo fuerte, ¿qué cosa? Gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole ¿con qué? Con temor. Dígalo fuerte, agradándolo ¿con qué? Con temor. Con temor y reverencia, porque nuestro Dios es ¿qué? Fuego consumidor. Estas palabras del escritor del libro de Hebreos no están dirigidas a la gente del mundo, a la gente que no tiene conocimiento de Dios. Estas palabras están dirigidas a la iglesia, al creyente, a usted y a mí que somos hijos de Dios.
Y nos dice lo siguiente, que después de que entendemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, la impresionante obra que hizo Jesucristo en la cruz por nuestras vidas, entonces teniendo tal conocimiento y recibiendo tremendo reino, haciendo partícipes de un reino tan tremendo e inconmovible, dice, tengamos gratitud. ¿Es usted agradecido con Dios por todo lo que vive? ¿Por todo lo que pasa? ¿O solo usted agradece al Señor cuando las cosas van bien? Y cuando las cosas van mal, se enoja, hasta termina blasfemando y difamando el nombre de Dios porque las cosas no salen como tú quieres. ¿Es tu actitud una actitud de gratitud? Y aparte de eso, dice, tengamos gratitud, y mediante esa gratitud que tenemos delante de Dios, al saber que hemos sido rescatados de nuestra mala manera de vivir, de nuestros pecados, que hemos sido trasladados del reino de la muerte al reino de la luz y de la gloria y de la vida, dice que tengamos esa gratitud, y mediante esa gratitud sirvamos a Dios agradándole con dos cosas: con temor y con reverencia. ¿Usted agrada al Señor con temor? ¿Estamos siendo reverentes al Señor? Señor. Usted acaba de investigar el tema del temor. Hay un temor llamado filial. O sea, que es que según el cual se repudia el pecado porque es consciente de que es una ofensa a Dios. Es una parte del temor. Pero y hay otro que se llama temor servil. O sea, que según el cual se evita el pecado por miedo a castigos y con Dios. Ok. Puede ser que nosotros estamos teniendo temor por evitar Vuelvo y lo digo. castigos. Al inicio lo hablábamos. ¿Quién tiene temor del infierno? Todo el mundo. El que no ha sido alcanzado por la gracia. Porque la Escritura dice en las epístolas de Juan que el perfecto amor, que es el de Dios, echa fuera ¿qué? Temor. Todo temor. Nosotros ya no tenemos temor al infierno de la muerte. Se supone que debemos tener. Y yo lo dije al inicio, hace un momento. Le dije, una persona que tiene temor al infierno es una persona que no ha nacido de nuevo, puesto que su vida no está en Cristo. Y su vida más bien debe estar entregada a los placeres de la vida y al pecado. Ese es el temor. El verdadero cristiano debe tener un temor reverencial. Es decir, un respeto por Dios, como lo leímos al inicio. Ese respeto nos lleva a obedecer a Dios. Y esa obediencia a Dios nos lleva a vivir de una manera que agrade a Dios por completo. Y aparte de eso, mis amados hermanos, ese respeto, esa obediencia y esa reverencia en todo lo que hagamos nos lleva a que nosotros cuando adoremos a Dios lo hagamos con profunda admiración. Con profunda admiración, mis amados hermanos. Ahora bien, mi amado hermano, todos nosotros, vuelvo y lo digo, podremos buscar y consultar y habrán demasiadas enseñanzas sobre el temor de Dios y todas están muy buenas. Yo he escuchado muchísimas y veo cómo los pastores abordan desde ópticas distintas el temor de Dios y en todas dicen grandes verdades. Porque el temor de Dios, al igual que cualquier otra doctrina bíblica, es algo muy extenso. Por lo cual, muy seguramente nosotros hoy no podremos ver todo. Veremos tan solo una parte de las que hoy se han programado en esta enseñanza para entender un poco qué es el temor de Dios y poderlo aplicar en nuestras vidas correctamente. Amén, mis amados hermanos. Amén. Y el libro de los Hebreos dice que debemos servirle al Señor con gratitud y mediante esa gratitud debemos servirle al Señor con temor y reverencia. Y ahí sí dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Muchos no han entendido aquellos pasajes donde la Escritura dice que es imposible que los que alguna vez fueron iluminados, ¿cierto? Y recibieron o gustaron del don divino, entonces hoy otra vez tenga que Cristo venir a morir por ellos y otra vez tengan que pasar procesos de arrepentimiento. No.
Eso hace referencia a hombres y mujeres que conocen el mensaje de Cristo, que profesan ser cristianos, pero como cristianos llevan una vida de pecado, una vida de desobediencia, una vida de irrespeto y de inmoralidad delante de Dios. Y la Biblia dice que para ellos que ya fueron iluminados, que tienen ese conocimiento, ya no hay más remedio, ya no hay más salvación, ya no hay arrepentimiento, ya no hay nada que se pueda hacer por ellos, porque están pecando de una manera que deliberada. Y la Escritura dice que el que peca de una manera deliberada, conociendo la gracia de Dios, está pisoteando la sangre de Cristo. Está diciendo: tu sacrificio no me importa, eso yo lo tengo como basura, yo vivo mi vida a mi manera. Mi amado hermano, Esta versión lo deja más claro. por favor, léalo. Nosotros estamos recibiendo un reino que nadie puede hacer tambalear. Tremendo. Por eso seamos agradecidos y adoremos a Dios de la manera que a Él le agrada. ¿Cierto? De la manera que a Él le agrada. De la manera que a Dios le agrada. Hagámoslo con respeto y con temor, porque nuestro Dios es como fuego que puede Consumirlos. Amén. Tremenda versión, la palabra de Dios para todos. Muy buena. Muy buena. Ahora bien, mis amados hermanos, las primeras cosas que estamos viendo sobre el temor de Dios influyen en que nuestro respeto y nuestra reverencia demuestran nuestra verdadera condición como hijos de Dios. En el respeto que tú muestres hacia Dios, en la reverencia que tú tengas hacia Él y hacia la iglesia, ahorita vamos a ver todo esto, ¿sí? Y en la manera en la que tú vives, son las formas en las que tú demuestras que realmente eres hijo de Dios. No hay otra manera. No es solo diciendo soy cristiano, no es solo sentándose en un lugar de adoración el domingo. Es vivir por completo sumergidos en la gracia de Dios, en su palabra y viviendo su palabra y practicándola en nuestras vidas. Pero ahora viene otra pregunta. ¿Cómo nosotros logramos desarrollar el temor de Dios en nuestras vidas? Porque esto no es algo que yo hoy llegué a la iglesia y ya mañana soy el más reverente y respetuoso de todos. Entonces, ¿cómo se logra llegar a tener un temor de Dios sano en mi vida? ¿Cómo logramos desarrollar ese temor y cada día poder ser más reverentes y respetuosos ante Dios y ante su obra? ¿Qué me dicen, mis amados hermanos? Obedeciendo. Pero para obedecer tienes que conocer los mandamientos. Tú no puedes obedecerlo. Entonces, conociendo la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Ojo, mis amados hermanos, la Biblia en Romanos 10:17 nos dice que la fe del cristiano, la verdadera fe del cristiano, un tema que ya hemos manejado en los discipulados y en otras charlas, la verdadera fe del cristiano viene ¿por el qué? Por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. No cualquier clase de palabra torcida, tergiversada, acomodada a beneficios o a lucros personales, sino la verdadera palabra del Señor, la que nos puede hacer salvos, la que nos conduce y nos enseña cómo debemos comportarnos como cristianos. Lo sorprendente de esto, mis amados hermanos, es que en el libro de Proverbios, en el capítulo número 1, versículo 7, dice: el principio de toda la sabiduría es el temor de Jehová. Y después uno dice: pero ¿por qué al final añade una frase diciendo: pero los insensatos desprecian? Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Por qué cree usted que el rey Salomón acuñó esa segunda frase en ese versículo? ¿Por qué si estamos hablando del conocimiento de Dios y de la gracia de Dios y de su poder y su majestad, ahora mete a los necios y a los insensatos en la siguiente parte del versículo?
Por la sencilla razón de que el temor de Dios no se puede desarrollar en la vida de una persona cuando ésta desprecia el conocimiento de Dios. ¿Cuántas veces muchos pastores y líderes cristianos que procuran hacer un ejercicio sano de su ministerio y enseñar lo que es correcto a la iglesia no han sido atacados y señalados por mismos miembros de la iglesia con frases como las siguientes? Es que no necesitamos tanta teología, más bien el Espíritu. Pero yo quiero decirle a ustedes algo. ¿Y qué es teología? Conocimiento de Dios. Cuando alguien viene y nos dice, no, es que yo no necesito teología porque la Biblia dice esto y eso, ¿qué está haciendo él? ¿Teología? Porque está usando la misma escritura para defender un conocimiento que él tiene en Dios. Algunos creen que la teología es mala, que no es necesaria, que ni siquiera está escrita en la Biblia. Y la palabra teología sí está en la Biblia, lo que pasa es que no está en español. La palabra teología es una palabra griega que viene de dos vocablos, teo, Dios, y logía, que significa estudio o conocimiento. Y en las escrituras, muchas veces y de muchas maneras, en varias partes, aparece la frase conocimiento de Dios. Y en el griego ahí no aparece conocimiento de Dios, sino aparece teología. El apóstol Pablo en Colosenses 1, 9 y 10, que son los dos textos bases de todo el seminario que está dando nuestra hermana Diana los martes de discipulados. ¿Cómo se llama ese seminario? El poder del conocimiento espiritual. Así se llama ese seminario. Y en ese seminario, las primeras citas que se les enseñaron fueron esas. Y esas citas dice, por lo cual desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar y de rogar para ustedes, para que ustedes sean llenos de ¿qué cosa? Del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? ¿Para qué es necesario tener conocimiento de la voluntad de Dios? ¿Para qué es necesario tener inteligencia y sabiduría espiritual? Sabiduría e inteligencia espiritual. Dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, llevando fruto en toda buena obra y creciendo ¿en qué cosa? En el conocimiento de Dios, en la teología de Dios. Pero cuando los hombres quieren escudarse bajo falsos parámetros humanos para rechazar el conocimiento y decir que no necesitamos tanto estudio, sino solo el Espíritu Santo, oh sorpresa que la Biblia dice, ojo, porque el Espíritu Santo fue el que inspiró las Escrituras. Y las Escrituras, al escucharlas y al conocerlas y al estudiarlas, son las que desarrollan nuestra fe en Dios. Y aparte de eso, desarrollan el temor de Dios. Es muy fácil para muchas personas torcer las Escrituras o acomodar la palabra según sus conveniencias. Porque hay personas que no han podido o no quieren cambiar su conducta pecaminosa. Y cuando se enfrentan a las Escrituras y cuando ven a una iglesia y por ejemplo en este caso a un pastor y a unos ministros que se preocupan realmente por estudiar la palabra, entonces quieren atacar el hombre, quieren atacar la sabiduría, porque saben que todo eso les ataca directamente su pecado. No, estudio no, Espíritu Santo sí. Hermanos, ¿y ustedes creen que el Espíritu Santo es una alcahueta? ¿Y usted cree que el Espíritu Santo lo va a cambiar a usted así como así? La fe viene por el oír. Y Efesios capítulo 1, versículo 13 dice que es necesario primero escuchar la palabra, conocerla, conocer cuál es el mensaje de salvación, creer en el nombre de ese Señor Jesucristo, para que por estas dos o tres cositas después venga el Espíritu Santo sobre nuestras vidas y nos ¿qué? Y nos selle. ¡Wow! O sea que el Espíritu Santo no va a entrar en una vida que no se preocupe por estudiar y conocer a Dios. Por eso Salomón escribe en ese texto, dice,
el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y entre otras cosas, el temor a Jehová significa conocimiento. Conocer a Jehová, conocer usted quién es Dios, qué es lo que Él ordena, qué es lo que Él demanda, le va a ayudar a usted también a saber cómo debe comportarse delante de Él. Pero los insensatos desprecian la sabiduría, desprecian la enseñanza, desprecian el conocimiento y, como en varias partes de la Escritura lo dice, terminan a la larga para encubrir sus pecados, para vivir su vida a su manera, haciéndose sabios ¿en qué? En su propia opinión. Impresionante. Seguimos, mis amados hermanos. Ahora, el conocimiento no es lo mismo que la sabiduría. ¿Sabía usted eso? ¿Cuáles creen ustedes que es la diferencia entre conocimiento y sabiduría? Porque, señora, Conocimiento es como estudio. Conocimiento es estudio. Muy bien, hermana. Y es información. Es todo lo que yo aprendo. ¿Qué es entonces la sabiduría? Saber tomar una decisión. ¿Cómo? Tomar una decisión. Tomar una decisión. ¿Qué iba a decir mi amado hermano? Saberlo como todo. Como las actitudes de Ya casi llegan. Ojo a esto, el conocimiento es información, es estudio. Hay gente que sabe demasiado de Biblia, pero ¿vive la palabra? Entonces la sabiduría es la aplicación del conocimiento en mi diario vivir. Por eso es que en los dones espirituales, 1 Corintios capítulo 12, la Escritura dice que nosotros, o Dios, faculta a su iglesia con 9 dones, y los 2 primeros dones de los que habla es palabra de ciencia y palabra de ¿qué? De sabiduría, o palabra de conocimiento, o el don del conocimiento y el don de la sabiduría. Y eso quiere decir que todo hombre de Dios debe tener conocimiento de las Escrituras, conocimiento de su fe, y aparte de tener conocimiento de su fe, debe saber aplicarlo en su vida y también saber aplicarlo o ayudarle a los hermanos para que lo apliquen en su propia vida y puedan desarrollar lo que se llama sabiduría. Es decir, que a grandes rasgos la sabiduría es practicar la palabra. Ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores olvidadizos. Vivir la palabra como está escrita, eso es sabiduría. Pero el principio de toda esa sabiduría, la manera en la que yo logro tener una de esa sabiduría que agrade a Dios, es el temor a Dios, es conocerle, es obedecerle, es sujetarme a su disciplina y es adorarlo profundamente, mis amados hermanos. Proverbios capítulo 12, versículo 15. Dice la Escritura: el necio cree que lo que hace está bien, pero el sabio escucha consejos. El necio cree que lo que él está haciendo está bien y no necesita que nadie le diga más. Muchos necios hay en la iglesia, hablando a su manera, pensando a su manera, trayendo doctrinas erróneas a su manera de entender. Pero el hombre sabio escucha el consejo, escucha el conocimiento, escucha lo que realmente es agradable a Dios. Por ejemplo, ¿cómo lo podemos hacer? La Escritura dice: por tanto se unirá el hombre a su mujer, ¿cierto? Y serán una sola carne. Y lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Pero ahí viene la necedad del hombre. ¿El consejo de Dios, la voluntad de Dios es que un hogar se separe? No. ¿Sí o no? No. Pero el hombre, por la dureza de su corazón, lo dijo el mismo Señor Jesús, dice: no, yo puedo dar carta de divorcio por adulterio, porque no me cocinó bien, porque que no hace lo que yo digo. Necios.
Porque el Señor Jesús en San Marcos 10 les dijo, así no era el principio y esa no es la voluntad de Dios. Hablando de ese mismo texto. ¿Se dan cuenta cómo la necedad hace que entonces la gente quiera distorsionar? Y entonces llegan al pastor a decirle, pastor, ¿será que yo me puedo separar? Y quieren que el pastor les diga algo contrario a lo que está en las Escrituras. Y si el pastor no les dice algo contrario, entonces el pastor es malo, Dios es malo, no, nadie me entiende. Cada quien debe ser responsable y consecuente de sus propias decisiones. Estoy dando tan solo un ejemplo, no estoy hablando hoy de hogar, ¿no? Pero estoy dando un ejemplo. Entonces, entendiendo esto, comprendemos lo siguiente: solo hasta que nosotros comprendamos quién es Dios, escuche bien, quién es Dios, podremos desarrollar un temor genuino por Dios, por Él. La verdadera sabiduría proviene de entender que Dios es santo, justo, soberano y que aborrece y castiga el pecado. La sabiduría proviene de nosotros lograr entender que Dios es ¿qué? Santo, justo, ¿qué dice más? Soberano. Sí, soberano, y que aborrece y castiga el pecado. ¿Quién es el hombre sabio y entendido? Sino aquel que procura hacer lo que es agradable a Dios, obedecerle y respetarle. Una persona sin temor es aquella que rechaza el consejo de Dios y lo desobedece. Romanos capítulo 1, versículos 21 al 25. Dice la Escritura, vamos a buscarlo, mis amados hermanos. Romanos 1, versículos del 21 al 25, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Así. Se le robaron el 21 a esta Biblia. Ah, ya. Bueno. Romanos 1, 21, dice así, al 25. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron ¿en qué? Uy, tremendo. Miren cómo es. ¿Cómo es el hombre necio? Conociendo quién es Dios, sabiendo quién es Él, lo rechazaron. No le dieron gracias por la vida que nos da. Sí, tú eres Dios. No, venimos del mico. Venimos de un proceso evolutivo. No, todo esto tan perfecto que existe se formó de una explosión de algo que no existía. Tremendo. Y dice, y se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. Y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre, corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dándole culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Una persona que no tiene temor de Dios es aquella que rechaza el consejo de Dios y lo desobedece. El problema, mis amados hermanos, es que nosotros podríamos fácilmente decir, no, pastor, pero aquí habla la gente del mundo. Sí, mi amado hermano, pero resulta que muchos que están en medio de la iglesia, aunque tienen una fachada y una carátula de cristianos, son más mundanos que los mismos que están en el mundo. Porque conocen la verdad, porque conocen el consejo de Dios y lo rechazan y viven de una manera despreciable, de una manera inmunda, de una manera aborrecible ante los ojos de Dios. Y creen que nadie los está viendo, pero Dios sí lo ve. Y Dios no tomará por inocente al culpable. Romanos capítulo 3, versículo 18.
¿Cómo es el hombre en general? Dice la Escritura de la siguiente manera: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuando dice de la humanidad entera, que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, todos a una se desviaron, todos a una se hicieron inútiles, todos son malos, hablan pestes, hacen cosas malas, y dice, en el corazón del hombre no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. El hombre necio y pecador no tiene temor de Dios. ¿Sabía usted que existen 3 clases de temor? Más allá de todas las demás clases que puedas tú encontrar, realmente teológicamente solo existen 3 clases de temor. ¿Cuál creen ustedes que son esas 3 clases de temor? ¿Cuáles? La primera de ellas, existen 3 clases del temor. El temor al hombre, el temor al diablo y el temor a Dios. No hay más clases de temor. ¿Cómo así, pastor? Claro. Muchas personas no le tienen temor a Dios, le tienen temor al hombre. Es decir, ¿cómo lo dijo el hermano Robinson? Temor a la suegra. El temor a la suegra. Sí, fuera de chanza. Le tienen miedo a la suegra, le tienen miedo al esposo, a la esposa, le tienen miedo al jefe, a los amigos, al qué dirán de la familia. Le tienen miedo al profesor, ¿no? Respetando a los docentes que hay acá, ¿no? ¿Sí? Tienen miedo a cualquier persona. Cualquier persona infunde más miedo y temor en el corazón de un hombre que Dios. Pero esas personas que tienen como nivel de autoridad. Tienen como nivel de autoridad, pero un nivel de autoridad ¿qué? No solamente, digámoslo, a nivel de trabajo, no solamente a nivel educativo. Muchos tienen un nivel de autoridad a nivel del corazón. Porque, por ejemplo, hay casos donde la gente no va a una congregación o no va un domingo a la iglesia porque es más importante ir donde la mamá, porque hay que ir a la mamá, pobrecita, se pondrá a hablar conmigo. ¿Cierto? O mi papá o mis hermanos, qué oso, qué pena yo quedarle mal, con qué van a decir de mí, pero no piensan ni por un instante qué va a decir Dios de mí. Entonces no estamos hablando de esa autoridad que es normal, sino del temor que el hombre le tiene a otros hombres y por ese temor no busca a Dios, no honra a Dios, no glorifica a Dios. Todos los amigos borrachos, parranderos, mujeriegos. Y el que es supuestamente cristiano, en vez de decir, Señor, yo ni siquiera me voy con ellos, lo primero termina yéndose con ellos. Camina, que la fiesta, que no sé qué, camine, nos acompaña y después allá, tómese una, pero mire, y no, y por miedo, y entonces cristiano, y mire eso, ya le lavaron el cerebro, mire, ya no puede hacer nada. Entonces termina el cristiano tomando una cerveza, bueno, vamos a tomarnos una porque me da pena despreciarles. Y el Señor en su gloria diciendo, ¿y no te da pena conmigo? ¿Y no te da vergüenza conmigo? Y terminan cediendo al pecado. Y terminan congraciándose en el pecado con los hombres. Y muchas veces ni siquiera dicen, no, pero yo no tomé, pero estaba ahí. Porque la Biblia dice que no solamente el que practica el pecado, sino el que se complace o se congracia con quienes lo practican. Por eso el Salmo número 1 inicia diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y si usted quiere que hagamos una aclaración de ese texto, lo que quiere decir ese texto es, bienaventurado el varón que no solo no toma cerveza, sino que tampoco va a la cantina y se sienta a ver tomar a los otros. Eso es lo que quiere dar a entender. Porque yo he escuchado a personas que, pastor, pero yo no tomé, pero estabas allá. En medio de la grosería, de música mundana, de conversaciones deshonestas, de un ambiente que no... ¿Jesús hubiera ido a sentarse allá? No. Entonces, ¿por qué sí? Entonces, el hombre generalmente le tiene más miedo al hombre que a Dios. La segunda clase de temor es el temor al diablo. El hombre generalmente le tiene más miedo al diablo que a Dios. ¿Por qué más miedo y más temor? Porque el temor no es solo miedo, el temor es reverencia. Cada vez que usted peca,
Cada vez que usted hace algo deshonesto, usted está inclinándose y reverenciándose ante el diablo y no ante Dios. ¿Sabía usted eso? Por eso es que Jesús, cuando fue donde los fariseos y escribas en San Juan 8, ellos se alardeaban de religiosos, de hijos de Dios, y el Señor les dijo: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque ustedes están haciendo todo lo que Él les ordena. Él es padre de mentira, ha sido homicida desde el principio, mentiroso, y ustedes están ahí haciendo lo mismo. Pero eran los líderes religiosos del pueblo, pero decían que eran el pueblo santo de Dios sobre la tierra, y Jesús le dijo: ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo. ¡Wow! Lo soltó así. ¿Ah? ¿Por qué son hijos del diablo? Porque no reverencian a Dios, reverencian al diablo. Porque es más importante el pecado, la maldad, la mentira, la deshonestidad de nuestras vidas que honrar y glorificar al Señor, que es justo y verdadero por los hijos. O sea, no le obedecían. Amén. Gloria sea al Señor. ¿A quién le temes tú? Porque la otra clase de temor es el de Dios, y pues ya hemos venido hablando de eso. ¿A quién le temes tú? ¿Al hombre? ¿Al diablo? ¿Al hombre y al diablo? ¿O a Dios? Al hombre y al diablo. Tremendo, mis amados hermanos. Ahora bien, vamos a entrar en el desarrollo de este tema. Perdón, se nos cayó la hojita. Se nos cayó. Está tan asustada que quiere salir corriendo la hojita. Gloria sea al Señor. Tiene temor. Tiene temor la hojita de lo que se viene. Temor del pastor. Hermano Marco, hay varias clases de estudios sobre el temor y todo eso. El mío lo he querido desarrollar con esta introducción de casi una hora, de casi media hora. Bueno, con esta introducción, mis amados hermanos, para llevarnos a confrontarnos sobre 3 clases de temor de las que yo quiero hoy que hablemos. Me parecen que son las más indicadas para nosotros en este momento. La primera de ellas es el temor del creyente. Si está notando, el temor del creyente. Por favor, vamos a leer Deuteronomio, capítulo 10, versículos 20 y 21. Deuteronomio, ¿sí? Deuteronomio, ¿cierto? La primera vez que yo escuché Deuteronomio, yo dije: ¿qué es eso, por Dios? ¿En qué idioma están hablando? ¿Sí? Después me enteré que era un libro de la Biblia. Deuteronomio, capítulo 10, versículos 20 al 21. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, mis amados hermanos. Miren la belleza de esta escritura. Deuteronomio 10, versículos 20 y 21 dice así: a Jehová tu Dios temerás, y a Él solamente servirás, y a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Cuando Dios le habla a través de Moisés al pueblo de Israel, le dice la siguiente expresión. Le dice: mire, amado pueblo de Israel. Y ojo, porque este consejo, al ser un principio moral, aplica para nosotros. Recuerde que la ley escrita de la antigüedad estaba dividida en 3 categorías: leyes sacerdotales, leyes sociales y leyes morales. Las leyes sacerdotales ya se cumplieron todas en Cristo. Las leyes sociales no nos competen a nosotros, porque nosotros no vivimos en esa relación, ni en esa época, ni estamos bajo esos parámetros. Para eso tenemos una constitución propia acá en Colombia. Pero sí existen leyes morales que aplican tanto para los judíos como para nosotros. Y esta es una ley moral. Y esa ley moral dice: al Señor tu Dios temerás y solo a Él servirás. Y Él debe ser el objeto de tu alabanza, porque Él es tu Dios, aquel que ha hecho estas 2 cosas grandes y tremendas contigo. ¿A quién se debe temer? Porque ahí dice temer. Al Señor tu Dios temerás, respetarás, reverenciarás y solo a Él servirás.
Por eso nuestro temor no debe estar hacia el hombre o hacia el diablo, sino solamente hacia Dios. Solo Dios debe ser el objeto de nuestra adoración en todo lo que hacemos, vemos, escuchamos, decimos, nuestro diario vivir. Como usted se comporta como padre, como esposo, como hijo, ahí usted está demostrando su temor a Dios. Pero ¿es así como lo estamos haciendo? ¿Es la manera en la que tú tratas a tu esposa? ¿La manera en la que demuestras tu temor a Dios? ¿Es temor de Dios la manera en la que tú tratas y educas a tus hijos? ¿Es temor de Dios la manera en la que tú haces negocios con otras personas? ¿Es temor de Dios las cosas que tú ves, escuchas, hablas, piensas, sientes y practicas en tu diario vivir? ¿Es temor de Dios lo que en tu corazón tú sientes por otras personas? Ay, sí, pastor, yo siento amor, gozo y paz. La verdad es que muchos sienten odio, rencilla, diferencias. ¿Eso es temor de Dios? Eso hace parte de un corazón que honra y teme al Señor. El creyente no puede pasársela diciendo que es hijo de Dios y no vivir como Dios ordena. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 19, mis amados hermanos. Un texto que en las enseñanzas de la santidad de Dios lo leímos varias veces porque fue la base central fue el texto central de esa enseñanza. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 19, dice de la siguiente manera: por tanto ustedes ciñan vuestros lomos ¿con qué cosa? Con entendimiento. ¿Sí se dan cuenta que por donde quiera que nos mandan a la santidad, al temor, lo primero que nos dicen, usted debe entender, para entender hay que conocer? No, pastor, teología no, espíritu sí. Ah, bueno, sigan con ese pensamiento. Sigan con el pensamiento de que la enseñanza y la doctrina no es necesaria. Ciñan vuestros lomos con entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos ¿qué? Obedientes. No se conformen a los deseos que ustedes antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino que aquel, como lo llamó, es santo, así también sean ustedes santos en algunas áreas de su vida. En toda vuestra manera de vivir, como padres, como esposos, como hijos, como hermanos en la iglesia, como estudiantes, como trabajadores, como jefes, como empleados. En todo lo que usted haga, sea santo en su manera de vivir. ¡Wow! Y sigue diciendo la escritura, porque ahí no termina. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santos. Y si ustedes, amada iglesia, cada uno de los creyentes, y si usted invoca por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse ¿con qué? ¿Condúzcanse con qué? Dígalo fuerte, ¿con qué? Con temor. ¿Cómo deben conducirse ustedes delante de Dios? Con temor. Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, todo el tiempo que Dios nos conceda de vida sobre este planeta. Condúzcanse con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sabiendo que ustedes fueron rescatados de esa vana manera de vivir, la cual ustedes recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles, la cual ustedes, dice, sabiendo que ustedes fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué quiere decir? Que la vida nueva que usted ha recibido en Cristo es algo que costó la sangre de Cristo, que costó el sacrificio de Cristo, y por tal motivo usted no lo debe menospreciar, porque Dios te sacó a ti y a mí, nos sacó de esa vana manera en la que vivíamos, la cual habíamos recibido como herencia de nuestros padres, una vida de pecado.
Y Dios nos ha llamado a ser santos, personas que caminen con temor y reverencia todos los días de nuestras vidas. Condúzcanse con temor. En Lucas capítulo 4, versículos del 5 al 8, usted se va a encontrar la historia de la tentación de Jesús. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, 40 días, 40 noches. Y entonces él no había comido nada. Y hermanos, a mí me sorprende algo bien tremendo, mis amados hermanos. Lucas capítulo 4, versículos del 5 al 8, dice de la siguiente manera, mis amados hermanos. Dice así: y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Qué hizo el diablo? Lo llevó a un monte y le mostró en un momento, de una manera sobrenatural, todos los reinos de la tierra. Es decir, que eso estaba pasando en un contexto netamente espiritual. Porque desde un monte cualquiera no se puede ver toda la tierra. ¿O sí, mis amados hermanos? Sí se puede. ¿Sí se puede? ¿Desde cuál, amado hermano Rolson? Se ríe el pastor. No, humanamente no se puede. Pero ahí lo lleva a un contexto espiritual donde le dice, en un momento le mostró todos los reinos de la tierra. Y sigue diciendo, y miren lo que le dice el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Escuche bien, porque a mí, escuche bien, ¿porque qué? Porque a mí. Dígalo, léalo, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Señor, léalo. Por eso mismo el diablo le estaba diciendo a Jesús, como él sabía que él era el príncipe del mundo, le estaba ofreciendo su reino a Jesús pensando que él lo iba a cambiar. Ojo a esto. Diablo mentiroso, te ato, te reprendo, te ligo, te mato, te pudres en el infierno, allá te explotas, te mueres. Tantas cosas que se dicen al diablo. Y la escritura dice que no debemos blasfemar en contra de las potestades superiores, y eso habla de los ángeles, pero también habla del diablo y los demonios, porque ellos son seres superiores. Y aquí el diablo le estaba diciendo a Jesús, todo lo que hay en este mundo, si quiere te lo doy, porque es mío, a mí me ha sido entregado. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted eso? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué el diablo hace lo que quiere? ¿Por qué el Señor no lo corta mano? Porque el Señor se lo entregó todo. Le entregó este mundo, todos los reinos. ¡Wow! Y aún así, la gente sigue pensando que hay hombres que son sus salvadores. Si están bajo el yugo del diablo. Impresionante. Impresionante. Pero sigue diciendo la escritura. Reflexiónelo y explórelo más en su casa este pasaje tan tremendo. Si tú postrado me adoras, todos ellos serán tuyos. Respondiendo Jesús entonces le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está. Las 3 veces que Jesús confrontó al diablo y le rechazó la tentación, siempre le dijo, escrito está. Y en esto me parece impresionante. Diablo le ofrece todo a Jesús y Jesús le dice, váyase de mí, aléjese de mí, porque escrito está. Es una ley moral eternamente y para siempre, que solo al Señor, el Dios Todopoderoso, debo adorar, debo temer y debo servir por la eternidad. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Cristo nos enseñó que todo creyente debe tener la claridad completa y absoluta en su vida de que él debe servir, honrar, glorificar, temer y adorar por completo solo al único y verdadero Dios, a nadie más. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué no lo haces tú?
Entonces, como creyente, ¿por qué tú no lo haces? ¿Por qué tú no adoras a Dios? ¿Por qué tú no le temes? ¿Por qué tú no le sirves? ¿Usted cree que solo Cristo murió en la cruz y ya? Cristo trazó el camino. Cristo nos dio el ejemplo, la imagen. Por eso debemos ser imitadores de Cristo. Pero hoy muchos imitan más al diablo que a Cristo. Amén. Amén. Haz un milagro y te obedezco. Haz un milagro y te obedezco. ¿Sí? Buenas tardes. A mí una vez me dijeron, hermano, pastor, ¿cómo es su iglesia? Bueno, yo quiero conocerla, todo esto. Yo, bueno, mi iglesia así. Bueno, yo voy a ir. Mi esposa sabe, ¿no? Nosotros vamos a ir. Pero si vemos que la presencia de Dios se mueve, si pasa algo sobrenatural, nos quedamos. Y mi esposa y yo nos miramos y no, pues entonces esto no se queda. ¿Sí? No porque Dios no se mueva, Dios no, sino que es que la gente está buscando erróneamente a Dios. Amén. Tremendo. Sirvámosle al Señor. El temor del creyente se debe basar en una total devoción a Dios, su vida, sus negocios. Ojo a esto, para los que tienen carro y moto, ¿no? Los que conducen, hasta cuando conducen, cuando alguien le cierra, ¿usted cómo es? Ve en paz, hijo mío, tranquilo. Sí, ¿por qué se está codeando allá atrás? ¿Sí? Yo me bajo con la cruceta. ¿No? ¡Hijo de Belzebú, espérelo al carro y mío también lo cierro! ¿Usted cree que eso es temor de Dios? ¿Por qué hace? Mira, allá está el hermano allá en la esquina haciendo así, de así, Dios mío. Uno como muchos pastores ¿Sí? de aquellos que dicen, ¿Ah? ¡hijo del diablo! No falta el que quiere bajarse con la cruceta a darle a otro. ¿Usted cree que eso es temor de Dios? No, yo sí me bajo con la cruceta. ¿Sí? Y yo le digo, por esta cruz que no me pasa. Hermanos, temor de Dios. ¿Cuántos cristianos no hay? Hablando de los vehículos, ¿no? No, y es verdad, pastor. Que se van sin papeles, sin casco, sin nada. Después lo paran, le quitan todo, lo multan y tras del hecho bravos. Y Señor, ¿por qué? ¿Por qué? O a sobornar al policía porque iba a cientos. Me ahorro lo que Dios le diría a esa persona. Porque no hay temor en tu corazón. El Hijo de Dios, el creyente, debe ser justo, correcto, honesto y verdadero en todos sus caminos. Eso lo estamos viendo en el discipulado los jueves, en la armadura de Dios. Hablamos de que hay que ser verdaderos, hay que ser honestos, hay que tener una genuina fe delante de Dios. Amén. Señor. Hay gente que la coge en la 165 y soborna al policía. Exacto. Tremendo. ¿Sí? Tremendo. Le da 50.000. Es una experiencia que está contando el hermano. Gloria sea al Señor Jesús. Bueno, temor. El temor del creyente. Sigamos avanzando, se nos está yendo el tiempo. La siguiente clase de temor que yo quiero que usted y yo analicemos hoy es el temor de la iglesia. Ojo a esto. El temor del creyente es el temor que usted individualmente le debe tener a Dios. Pero hay algo que es el temor de la iglesia. Es decir, el temor, el respeto y la reverencia que debe haber como miembros de la asamblea o del cuerpo de Cristo. Para esto vamos a Efesios, a capítulo 5, versículos 25 al 27. Efesios 5. Efesios 5, versículos del 25 al 27. Mire lo que dice la escritura. Tremendo. Maridos, otra vez, pastor, ustedes de la semana pasada nos estaban dando duro a los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, ¿qué? Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo se purifica la iglesia? Por la palabra. Por la palabra. Sí, sigan rechazando el estudio, sigan rechazando el conocimiento, vea, por la palabra de Dios. Se purifica y se santifica la iglesia.
a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia ¿qué? Gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, dice la Escritura. Resulta que muchos amados hermanos pretenden decirme a mí que son temerosos de Dios en su diario caminar, cuando uno los ve que a nivel de iglesia no son respetuosos de Dios. No son respetuosos ni siquiera de una reunión como estas. La iglesia, según este pasaje, Cristo la rescató para que sea una iglesia santa, es decir, sin pecado, sin mancha, sin arruga, para que sea una iglesia gloriosa. Usted puede decir que sus comportamientos hacia sus demás hermanos y hacia la iglesia en general es un comportamiento que muestre gloria. Wow. Debe ser una iglesia unida, en paz y en armonía. Eso dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y deleitoso es que los hermanos habiten como agarrados de las mechas, peleándose entre todos, mirándose feo, criticándose. Eso dice el texto. Dice juntos y en armonía. ¿Está usted unido a sus hermanos? ¿Vive usted en armonía con sus hermanos? Pastor, usted me está echando un vainazo. No, señores, yo no estoy echando vaina. Yo les estoy diciendo lo que dice la Escritura. ¿No quiere sentirse como hoy se está sintiendo? Cambie. Empiece a ser santo. Empiece a ser humilde. Empiece a vivir en paz y en armonía con sus hermanos. De lo contrario, seguirá sintiéndose cada vez peor. La iglesia debe ser respetuosa de sus autoridades. Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice lo siguiente, mis amados hermanos. Obedezcan, o sométanse, o sujétense, según las distintas versiones. Inclusive en otras dicen, respeten a vuestros pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El jueves en el discipulado, que la gran mayoría de ustedes estuvo en el discipulado el jueves, el pastor Diego Sarta, que es el hermano que predica en Chaparral, Tolima, cuando estábamos hablando de la armadura de Dios, dijo que uno de los grandes problemas que tiene la gran mayoría de la iglesia es el irrespeto que los miembros de la iglesia tienen por sus líderes, por sus pastores, es la rebeldía. Ahora, estamos seguros, mis amados hermanos, de que tristemente hay muchas congregaciones que no tienen pastores adecuados o pastores serios y sanos en la fe. Sorprendentemente, la gente a esos pastores los sigue. A esos que tuercen las escrituras, a esos que negocian la verdad, a esos que alcahuetean el pecado, a esos sí siguen e inclusive uno los ve que casi los idolatran, le tienden tapete rojo. Pero cuando hay un verdadero pastor, porque es que aquí el escritor de Hebreo no está diciendo que uno le obedezca a cualquier pastor. A la escritura dice que no todos son pastores, hay unos que son asalariados. Pero si usted sabe que hay un buen pastor en la iglesia, en vez de estarlo señalando, criticándole, haciéndole guerra, y muchas veces haciéndole sindicato, porque pasa, ¿sí? Obedezca, sujétese a él, porque el pastor tiene que dar cuenta delante de Dios de lo que haga con ustedes, sin quejarse.
Yo he visto hermanos en medio de la iglesia que cuando ven a algunos otros hermanos dicen, ay, otra vez este hermanito, ay, otra vez esta hermanita. Y a veces me preguntan y me dicen, pastor, ¿y usted cómo puede hacer todo eso? Yo tengo una ordenanza, yo no me debo quejar. Lo que Dios mande hay que recibirlo, informarlo y que el Señor haga. Y amarlos a todos. ¿Se dan cuenta? ¿Sería usted capaz de llegar a este nivel de compromiso delante de Dios? La iglesia debe respetar a sus líderes. Respetarlos, sujetarse a ellos. Es una ordenanza bíblica. Y en eso hay temor de Dios. ¿Qué tiene que ver esto de la sujeción en la iglesia con el temor de Dios? Pues recuerde que el temor de Dios es el conocimiento a Dios, es la obediencia a Dios y a sus reglamentos, y el primero que se rebeló contra su líder fue un señor llamado hoy en día Satanás, ¿cierto? Se rebeldizó y fuera de eso hizo sindicato y se llevó a la tercera parte del cielo con él. Y todo aquel que se rebela y todo aquel que hace estas cosas no es hijo de Dios. Porque muchos se rebelan contra, no ni siquiera contra lo que el pastor dice, sino contra lo que el pastor enseña, que está claramente establecido en la Biblia. ¿Ustedes creen que hay temor de Dios cuando el hombre de Dios es vituperado por la iglesia? La iglesia debe aprender a respetar a sus líderes, a honrarles. Inclusive en algunas partes dice, ténganlos en alta estima. ¿Lo hace usted? Cuando el pastor le habla a usted, ¿usted cómo recibe el consejo? Ay, no, otra vez me dijo, ay, no, sí, pastor, bueno, pastor. Ojo a eso, mis amados hermanos. Ahora, la iglesia debe ser respetuosa de sus hermanos y de las reuniones. ¡Wow! Colosenses capítulo número 3, versículos 12 al 17. Colosenses. Yo sé que podríamos hablar más profundo de todo esto, pero bueno, con esto quiero que ustedes se queden y lo puedan estudiar y profundizar. Si no está de acuerdo con algo, estúdielo y dígame, vea, esto no es así. Es peor, pastor, porque eso es lo que se van a dar cuenta, que es más grave de lo que yo les enseño. Colosenses capítulo 3, versículos del 12 en adelante. Pablo le habla a la iglesia en general y le dice lo siguiente. Lo primero que le dice es, ustedes vístanse como escogidos de Dios. ¿Cómo debe vestirse la iglesia? Como escogido de Dios. Es decir, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Tiene usted misericordia por sus hermanos? ¿Es usted benigno con ellos? ¿Es usted humilde? ¿Tiene usted un espíritu mansedumbre? ¿Tiene usted paciencia? Como iglesia, soportándose los unos a los otros, sí, porque hay hermanitos difíciles, lo sabemos. Soportándose los unos a los otros y perdonándose los unos a los otros. No es decir, Señor, tú me has mandado a que yo me lo tengo que aguantar, pues me lo aguanto. No, el Señor no dice eso. El Señor dice, sopórtalo. ¿Qué es un soporte? Algo sobre lo que algo se puede poner, ¿cierto? Una base, una columna sobre el cual el otro se puede parar. Por eso la Escritura en otras partes dice que los que somos fuertes debemos sostener a los que son débiles. Y si tú te crees fuerte, pero no perdonas, pero no amas, lo que estás demostrando es que tú no eres ningún fuerte. Eres débil. Y eres débil porque no te has preocupado por vivir la palabra de Dios. Sigue diciendo, si algún hermano tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo a ustedes los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse ¿de qué? De amor, el cual es el vínculo
perfecto. Es nuestra iglesia, somos nosotros como iglesia, una iglesia verdaderamente unida en el vínculo del amor, ¿o no? Y sigue diciendo, y la paz de Dios que gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Pero ahí no termina el asunto. Ese es el respeto, ese es el trato con los hermanos. Pero sigue diciendo la Escritura, la palabra de Dios more poquito. En abundancia. ¿Cómo debe morar la palabra de Dios? En abundancia. ¿Cierto? En ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría. ¿Cómo puedes tú exhortar a tu hermano? ¿Cómo puedes tú exhortar a tu hermana si no tienes amor y aparte de eso no tienes ni conocimiento ni sabiduría de Dios? ¿Cómo pretendes tú ir a formar a tu hermano cuando tú no tienes temor de Dios? ¿Cómo tú pretendes decirle a otro, perdona, cuando tú no lo haces? ¿Cómo puedes tú venir a decirle a otro, no, organice su hogar, cuando usted no ha sido capaz de organizar el propio? No, hermano, hermana, mire a ver cómo corrige a sus hijos, cuando usted no ha sido capaz de formar a los propios. Esta es la iglesia en la que estamos. Una iglesia que procura enseñar y exhortar a los demás sobre cosas que no viven ni practican ellos. Y después dice la Escritura, aparte de enseñarnos y exhortándonos, dice en toda sabiduría. ¿Cómo debemos cantar? Con gracia. ¿Cómo debemos cantar? Con gracia. Con gracia. Salmos, himnos, ¿y qué más? Y cánticos espirituales. Con referencia a la alabanza en medio de la iglesia. ¿Cómo debe usted cantarle al Señor? Con gratitud, con gracia. ¿Cómo lo hace usted? ¿Con desgano? Esa canción no me gusta, me siento más bien y espero las alabanzas. ¿Usted cree que aquí la música se toca para que le guste a usted? Pastor, ¿cuándo va a cantar esa que me gusta tanto? Perdón, si es que yo aquí no vengo a darle concierto a ustedes. Nosotros venimos juntos como iglesia a honrar a Cristo con nuestros cánticos. Por eso nuestros cánticos deben ser cristocéntricos. Por eso, aunque hay canciones muy bonitas, no todas se cantan acá. Con la hermana Lorena estuvimos haciendo una revisión de muchas canciones que aprendimos a través de nuestra vida cristiana y que dijimos, bueno, vamos a ir organizando cuáles vamos a cantar. Y oh, sorpresa, que la gran mayoría son canciones muy lindas, bíblicas sí, pero no son canciones para la reunión de culto. No son canciones que realmente adoren al Señor, sino son canciones de dame, yo me siento así, estoy mal, Señor ayúdame, no hay qué. Es más una pedidera que una alabanza y adoración al Señor. Y no está mal que usted las cante en su casa y de pronto por ahí en una reunión las cantemos como hermanos. No está mal. Pero en la iglesia, en la reunión de los santos, todo lo que se haga debe ser con el único propósito de adorar solo a Dios. Nuestras alabanzas deben, no importa si son moviditas, si son sencillitas, suavecitas, deben estar dirigidas hacia la adoración profunda a Dios. Pero no solo eso, hermanos, su actitud. Usted no me dice, tengo temor de Dios, yo soy cristiano, pero usted viene, se sienta, empieza a leer, empieza a mirar para las paredes, otros se ponen a dormir. Eso no es temor de Dios. Eso es irrespeto. Y en eso usted está demostrando su falta de criterio y de fe como cristiano. Muchos regalan a los niños, no hable, no moleste, pero los adultos están hablando, molestando, mirando el celular. ¿Le llamaremos a esto día agradable al Señor? ¿Se agrada a Dios de lo que hacemos como iglesia en una reunión?
Canten al Señor con cánticos, salmos e himnos espirituales. Y aparte de eso dice, y todo lo que hagan, sea de palabra o sea de hecho, y lo está hablando en el contexto de la iglesia, háganlo todo ¿para quién? En el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Podemos llegar temprano al médico, al trabajo, a la fiesta, pero no a la iglesia. No estoy echando vainas, ojo a esto. Eso es sí, porque ya me va a tocar esconderme. ¿Sí? No estoy echando vainas. Hermanos, ya le doy palabra, hermano. Es la realidad. Enseñamos a nuestros hijos a ser disciplinados en su estudio, con sus compromisos, pero no con lo más importante que es Dios. Enseñamos a nuestros hijos que en la iglesia, que en la casa, que en donde nuestros familiares, que en una reunión, en una cita médica, compórtese calladito, no sé qué, pero en la iglesia los dejamos hacer lo que quieran. Wow. No les estoy hablando cosas diferentes a las que las Escrituras nos muestran. Debe haber un temor en su vida como creyente, pero debe haber un temor en nuestras vidas como iglesia, respetando a Dios. Todo lo que hacemos, desde el momento en que entramos hasta que salimos, es para la gloria de Dios. Hermanos, en el respeto a la iglesia, en el temor de la iglesia, tiene que haber un respeto hacia los hermanos y hacia las hermanas. Mis amados hermanos, no quiero ver, y lo digo a nivel de iglesia acá como nosotros, no quiero ver hermanos que irrespeten a sus hermanas en esta congregación. No quiero ver hermanas que irrespeten a sus hermanos. Ciertamente hay muchos comentarios que a veces he escuchado en medio de nosotros que no coinciden con la actitud de un hijo de Dios. Y de los cuales Dios no se agrada, y los cuales revelan lo que hay en el corazón del hombre. Por tal motivo aprendámonos a respetarnos y a comunicarnos y a tratarnos con santidad, con respeto y con temor delante de Dios. Porque cuando tú hablas de tu hermanito o le dices algo, piensas algo de él o de ella, tú estás hablando de alguien por el cual lo más seguro es que Cristo pagó en la cruz. Así que tratémonos con respeto, y en eso demostramos temor, reverencia, respeto. No somos perfectos, ni lo seremos mañana, pero procuremos cada día como iglesia darle el primer lugar de nuestra adoración, de nuestro respeto al Señor y solo a Él. ¿Amén? Amén. Y terminamos con el último punto. Ténganme paciencia para no dejar la predicación a medias. Existe un temor del creyente, un temor hacia Dios como iglesia. ¿Cuál creen ustedes que podría ser la siguiente clase de temor? ¿El temor de Dios? No, el temor de Dios es el tema central. Sí. El temor del ministro. Mire, no, pastor, usted nos dio agarrote solo a nosotros, ¿cierto? No, ahora le vamos a dar agarrote al pastor. El temor del ministro. Segunda Corintios 11:2. Pastor Robinson, agárrese esa cita, por favor. El temor del ministro. ¿Cómo demostramos que somos hombres temerosos de Dios? ¿Corintios qué, hermano? Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2. El texto es bien interesante, usted lo puede leer todo en su casa. Vamos a meditar por un momento en lo que Pablo dijo a la iglesia de Corinto y en lo que debería ser el anhelo de todo ministro del Señor.
porque yo los celo con celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo para presentarlos a ustedes como una virgen pura ante Cristo. ¿Cómo lo dice en esa versión, mi amado hermano Robert? En la palabra de Dios para todo, inclusive está más hermoso. ¿Cómo dice? 11:2. 11:2. Me preocupo por ustedes tal como lo hace Dios. Pare ahí. Me preocupo por ustedes tal como lo hace Dios. Siga leyendo, hermano. Pues yo prometí entregarlos en matrimonio a un solo esposo. Pare ahí, pare ahí. Pues yo prometí entregarlos a ustedes a un solo esposo. Siga, mi amado hermano. A él quiero presentarlos como a una virgen pura. A Él, a Dios, quiero yo presentarlos a ustedes como una virgen pura. Yo sé que este pensamiento no pasa por el corazón de muchos pastores, pero les digo algo, por el mío sí. Desde que descubrí este texto, me he apasionado y me he identificado con Pablo al decir que si yo tengo temor de Dios, debo hacer todo lo posible por presentar a la iglesia delante de Cristo como una virgen pura. ¿Por qué usted es tan duro con nosotros, pastor? Mire, ahí está la respuesta. Porque yo no quiero entregárselos al diablo. Decirle, mire, ahí, partida de pecadores. No. Quiero, en lo posible que Dios me permita a mí, como pastor, presentarlos a ustedes como una iglesia pura delante de Dios. Y ciertamente el que se deje guiar, eso va a encontrar. El que no, podré yo decirle tranquilamente al Señor, yo hice lo posible porque Él hiciera lo correcto, ya Él fue el que no quiso. Yo enseñé lo que era correcto. ¿Dónde parte su temor a Dios, hermano Robinson? ¿Dónde parte mi temor a Dios como ministros de la iglesia? Cuando nosotros hacemos lo que tengamos que hacer por presentar a la iglesia delante de Dios como una virgen pura. Esa es mi primera responsabilidad. Y en lo que yo debo mostrar temor de Dios. ¿En qué cosas más demuestro temor de parte de Dios? Tito capítulo número 1, versículo 13. Tito 1:13. Mire lo que la escritura dice. ¿Cómo demuestro yo temor a Dios? Dice la escritura 1:13. 13. Este testimonio es verdadero. Es decir, todo lo que la escritura dice y todas las ordenanzas que un apóstol o un ministro de Dios debe cumplir es verdadero. Por eso, repréndelos duramente para que sean ¿qué? ¿Sanos en qué? Sanos en la fe. Cuando yo como pastor negocio con ustedes la doctrina de Cristo para agradarlos a ustedes, no estoy cumpliendo lo que la Escritura dice. Que si es necesario, debo reprenderlos duramente, como seguramente hoy duramente muchos han recibido este consejo de Dios. Porque el propósito de la reprensión sana de Dios es que ustedes sean sanos en la fe. Y ay de mí si no lo hago así, porque me ha sido encomendada la responsabilidad. Y no quiero llegar delante del Señor diciéndole a Él, toda esa gente se perdió por culpa que yo fui negligente y no enseñé lo que tenía que ser y no los exhorté ni los reprendí para que fueran sanos en la fe. ¿Ustedes creen que es fácil llevar el peso que yo tengo sobre mis hombros en este momento? Que mi amado hermano Robinson va a empezar a tener en estos próximos meses cuando se vaya para Granada. Es fácil criticar y señalar al hombre de Dios. Es fácil encontrarle todos los peros, errores y defectos posibles. Pero es muy difícil, si no tienen ustedes temor de Dios, que logren siquiera dimensionar la tremenda responsabilidad que tenemos nosotros
por ustedes delante de Dios. Tito capítulo 2, versículo 1 y 2 dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con lo que a mí me parezca. ¿Sí? Sana doctrina. Pastor Robinson, cuando usted se vaya para Granada, hable lo que a usted le parezca. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Si a otros no les gusta, allá ellos. Pero nosotros hablemos lo que está de acuerdo a la sana doctrina. La sana doctrina no es una invención de hombres. No es algo que a nosotros nos pareció. Es el divino, santo y precioso consejo de Dios escrito en esta palabra bendita. Y es lo que yo debo hablar. Mi temor hacia Dios es que yo les enseñe a ustedes la sana doctrina. Aunque muchos se les guste, aunque muchos la repelan, aunque muchos sean necios y la rechacen, porque no tienen temor de Dios. Que los ancianos, mire, yo no solo debo, mi amado hermano, yo no solamente debo hablar lo que es sana doctrina, sino que cuando nombremos ancianos, es decir, ministros, como en el caso de mi hermano Robinson y en el caso de los ministros que se seguirán levantando en la iglesia, que cuando yo los encomiende, los envíe o la iglesia los nombre, les debo decir que sean sobrios, que sean serios, que sean prudentes y sobre todo que sean sanos en la fe, en el amor y en la paciencia de Dios. El pastor Robinson no me dejará mentir. Que lo único que yo le he pedido a él, que cuando vaya a Granada no le he dicho haga así, diga así, haga, no, él verá, porque ya van a ser sus funciones, dirigir la iglesia. Lo único que le he dicho es: la doctrina no se negocia. Y al que no le guste, que consiga otro lugar donde congregarse. Y cada vez que Dios nos permita abrir un lugar de reunión en otro lugar y se pongan allí personas a dirigir, a esas personas se les va a decir: la doctrina no se negocia. Porque negociar la doctrina es negociar nuestra fe. Es vender a Cristo por un plato de lentejas. Espero que con esto me vaya entendiendo. Debo enseñarle a los hermanos, a los ministros, que sean reverentes y temerosos de Dios. Primera Timoteo 3, del 1 al 7, usted encontrará los requisitos para ser obispo, para ser pastor, para ser líder en una iglesia. Y no son los requisitos que muchas veces humanos. Usted tiene que estar en un discipulado, usted tiene que estar dando diezmos todos los días, usted tiene que hacer esto, usted tiene que ser el mejor amigo del pastor. No. Dice 1 Timoteo 3 que los requisitos que Dios exige para que usted y yo seamos líderes o pastores son los siguientes y los que debemos cumplir. Palabra fiel es esta: si alguno anhela obispado, lo primero que debo hacer es que anhelarlo. Buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de 2, 3, 4 mujeres. A cada hijo le tengo una mamá distinta, ¿cierto? ¿No, señores? Marido de una sola mujer. Obvio, tranquilo, no se me asuste. Desde que uno llega a Cristo, ¿no? Porque hay gente que ha tenido pues cierta dificultad en sus hogares antes de llegar a Cristo. Entonces ya no puedo servir. No, la Escritura dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero si ya llegas a Cristo y en Cristo ya tienes 2 o 3 mujeres, grave, papi. Grave. Sigue diciendo la Escritura que sea marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Hay mucha gente que no conoce la casa del pastor porque el pastor no les abre la puerta. O allá solamente van cierta clase de hermanos, no todos. Es
escuchado pastores que dicen, no, yo no dejo que entre gente a mi casa porque se me contamina la casa. O sea que está diciendo que sus hermanos son contaminados, no son rescatados por la sangre de Cristo. El ministro de Dios debe ser hospedador. La casa debe ser de puertas abiertas para toda la iglesia. Pero ojo a esto, hermano, eso no quiere decir que la iglesia abuse, ¿no? Porque a veces pasa que los hermanos abusan. No, es que como el pastor tiene que ser hospedado, me tiene que dar almuerzo, me tiene que dar comida, y llegan ahí. A nosotros hemos tenido, mi esposa y yo, en la vida que hemos tenido como cristianos, hemos tenido casos así. Hermanos, de corazón le digo, todo tiene un orden, ¿sí? Yo voy a ser hospedador, pero ustedes no abusen. Todo tiene un orden, hermano. Conozco hermanos que son tan buena gente que al último termina la gente metida hasta las 10 de la noche en la casa de ellos. Ellos queriéndose irse a dormir, a descansar y no, porque el hermanito está ahí pegado al internet o supuestamente que viene a visitar o a hablar con los hermanos. No abusen de eso, porque eso no es de Dios. Todo tiene un orden. Hospedador significa que la casa del pastor sea un refugio para las almas en Cristo. Amén. Amén. Y qué pena que lo diga, pero llegó el momento de decir ciertas cosas. Debo también, aparte de eso, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. Si el pastor le embarra, si el pastor se enoja, a él le caen todos. Cualquier hermano puede fallar un domingo y, bueno, se fue a pasear. El pastor no puede fallar porque, ay, Dios mío, pastor tan irrespetuoso, tan falto, ¿no? ¿Cómo así que se fue y no nos dijo nada? Bueno, ¿ah? ¿Ustedes creen que nosotros somos diferentes a ustedes? No. Y nosotros le damos testimonios a ustedes de que sí se puede ser fiel a Cristo. De que aún un hombre con defectos, con fallas, con pecados, puede serle fiel a Cristo. Y en eso, qué pena, no es vanagloria, pero yo me he esforzado por demostrarle a ustedes que sí se puede ser cristiano, que sí se puede ser hijo de Dios, aún en medio de nuestras fallas, aún en medio de nuestros errores. Por eso Pablo le decía a la iglesia que podían imitar a Cristo y lo podían imitar a Él porque Él les demostraba a la iglesia. Dice la Escritura, aparte de eso, que debe ser apto para enseñar. Hay mucha gente en los púlpitos predicando y hablando de cosas que no saben ni han estudiado. Y la gente diciéndole amén, amén, amén. ¿Sabe qué me duele con todo esto? El pastor, un verdadero pastor, debe ser conocedor de las Escrituras, estudioso de ellas, formarse día tras día en el conocimiento de Dios para transmitirle el consejo de Dios. Ya vemos pastores que estudiamos toda la vida las doctrinas cristianas para presentárselas a ustedes de una manera clara y como corresponde. Y no falta el hermano que se ve un video o que escuchó un comentario y con un video de 5 minutos o con un comentario quiere destruir toda la doctrina de Cristo. No falta el niño que no ha aprendido a hacer fracción, solo sabe sumar, multiplicar y dividir, no sabe hacer fraccionarios, ni las demás ecuaciones que ahí para adelante salen. Y ya quiere enseñarle al profesor de álgebra o al de ecuaciones cómo hacer las cosas. No camina, pero quieren enseñarle a correr a otros. Mi responsabilidad es ser una persona apta para enseñar. Pastor Robinson, su responsabilidad es capacitarse y prepararse para ser apto para enseñar. En el conocimiento de Dios. Que no seamos dados al vino, no pendencieros, no codiciosos de ganancias deshonestas. La iglesia no es un negocio. Si servimos en la iglesia porque es un negocio, estamos mal. De una vez se los voy diciendo. Debemos ser amables, apacibles, no bajarnos con la cruceta a pelear con el otro, no señor. Amables, apacibles, ¿cierto? No seamos avaros. Que gobernemos bien nuestra casa, tremenda responsabilidad. Mire,
Si con alguien usted tiene problemas en la vida es con su cónyuge. Si con alguien usted pelea en la vida es con su pareja. Si con alguien tiene diferencias es con él o con ella. Pero al ministro de Dios el Señor es tan bueno y tan sabio que le dice, llévesela bien con él o llévesela bien con ella porque usted tiene que gobernar también la iglesia. Y si no gobierna su casa, ¿cómo va a administrar la iglesia del Señor? Señor, ¿quieres saber si lo que el que está al frente predicando es verdad? pregúntele a la esposa. Pregúntele a los hijos. Sí, porque muchos aman a la iglesia y no a su esposa y a sus hijos. ¿Cuántos testimonios no hay de hijos de pastores que no quieren saber nada del cristianismo? Porque sus padres no les muestran amor, no les dicen que lo quieren, ni un beso. Muchas veces lo único que reciben de parte de ellos es juguete, es golpes, es malos tratos. Yo no digo que la vida de un pastor tenga que ser perfecta porque eso es imposible. O un cuento de hadas, exacto, no es así. Pero sí puede ser una buena vida. Una vida que poco a poco procure honrar al Señor. Más y más. Y así usted sigue estudiando. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará a la iglesia de Dios? Que no sea un neófito, que no sea envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. Esta parte me interesa mucho. Hay personas que llegan a una iglesia y en un año ya son pastores. En 6 meses. Y aquí dice que no sea un neófito, es decir, no sea una persona nueva. Pastor, pero es que él era pastor en otra iglesia. ¿Y por qué no se quedó allá en otra iglesia en otro pastor? ¿Qué pasó? La gran mayoría de veces. Yo sé que hay veces que los hermanos salen por cuestiones correctas. Pero la gran mayoría de veces, cuando una persona que ministra o ejerce ministerio en un lugar sale, generalmente es porque sale en rebeldía, peleando con el pastor o habiendo robado hasta más un poco de gente. Señor, En esta versión es buena también. ¿qué dice? No debe ser un nuevo creyente para que no se enorgullezca y caiga en la misma condenación. Claro. que cayó. ¿Qué pasa con un nuevo creyente? Pues que nunca no ha estudiado. Y si no ha estudiado y lo ponemos a predicar, ¿de qué va a predicar? ¿Sí? Es como yo decirle a un niño de primero de primaria, decirle, a ver papito, vaya a dicte una clase de, bueno, sigamos con las matemáticas, de álgebra, ¿cierto? De ecuaciones. El niño va a quedar bloqueado, pero ¿cómo así? Pero eso es lo que se está haciendo en la iglesia. Se pone a gente que no conoce ni es preparada a enseñar. Y por eso la iglesia vive en mediocridad. Y así hay muchos más requisitos en la Biblia. Y por último quiero decirles, todo el mundo dijo, ay, lo último, ay, gracias, bueno. Por último, ¿sabe qué debe ser el pastor? ¿Sabe cómo muestro yo el temor de Dios hacia la iglesia? ¿Cómo? Con un buen testimonio. Con un buen testimonio, ahí lo dice, 18 requisitos hay en ese 1 Timoteo. Pero aparte de eso, Jesús dijo en San Juan capítulo 10, del verso 11 al 15, se lo voy parafraseando, usted lo va leyendo si quiere. Jesús dijo que el buen pastor, poniéndose él como ejemplo primero, pero eso debe ser aplicable a la vida de todo pastor, el buen pastor debe amar a la iglesia y debe estar dispuesto a dar su vida por la iglesia. Y después él dice que los asalariados, porque en las iglesias hay muchos asalariados, que solo tienen la iglesia como un negocio y no les dice, son asalariados y ve venir el lobo a golpear, a arrebatar las ovejas y dice y las abandona, ¿porque qué? Porque no les importan las ovejas. El pastor seco quiere dar. No les importan las ovejas. Pero el buen pastor, su vida da por las ovejas. El buen pastor es aquel que conoce a las ovejas y ellas lo conocen a él. Hay personas que a mí me dicen, yo voy a X iglesia, de X pastor. Y yo a veces les pregunto, ¿y ese pastor siquiera sabe que tú existes en la iglesia? ¿Siquiera alguna vez sabes dónde vive, ha ido a tu casa, o te ha invitado a la de él, han compartido juntos alguna vez? Él sabe quién eres tú, sabes cuáles son tus necesidades. El pastor sabe cómo se llaman tus hijos, cómo se llama tu esposo, tu esposa que no viene a la iglesia.
No, pastor, ese señor no es tu pastor. Porque el buen pastor conoce a las ovejas. Porque el buen pastor ama a la iglesia. Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. Cuídalas, protégelas, ámalas. Y se lo dijo 3 veces. Yo no soy perfecto, hermanos. Pero yo los amo. De verdad, yo los amo. Y ojalá que ese amor sea correspondido. Amén. Amén. Y pues que Dios nos ayude. Si algún día toca la vida por ustedes, mi corazón está dispuesto. Espero que mi carne no me falle en ese día. Y los amo a ustedes no por negocio, no por lo que me puedan dar, sino porque Cristo me amó primero y me enseñó lo valiosa que es la iglesia. Si ustedes supieran por las Escrituras lo valioso que es cada uno de sus hermanos para Cristo, usted aprendería a amarlos como Cristo los ama. Pastor Robinson, no se le haga raro que lo vayan a señalar. No se le haga raro que vituperen del mensaje que usted va a dar. No se le haga raro que por usted ser firme al Señor, la misma iglesia lo critique. Pero Pablo le decía a la iglesia en Gálatas, ¿me he hecho yo el vuestro enemigo por decirle la verdad? Ustedes que si hubieran podido antes hubieran sacado los ojos por mí para dármelos a mí, ahora son mis enemigos porque les hablo la verdad de las Escrituras. Y ahí mismo en Gálatas dice, ¿pero qué sería de mí si yo agradara a los hombres antes que a Dios? Nunca, mi amado Pastor Robinson y amados hermanos, procuren agradar a los hombres antes que a Dios, porque ahí lo habrán perdido todos. Mi temor a Dios es que debo agradarlo solo a Él, a nadie más que Él. Y si yo en verdad los amo a ustedes, presentarles un mensaje claro, limpio y directo, porque nuestro Dios es un Dios de orden, es un Dios santo, justo, y Él, y solo Él, merece toda la gloria y toda la honra por siempre y para siempre. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Amén. Pónganse sobre sus pies, por favor, vamos a orar. Gloria sea al Señor Jesús. Si este mensaje ha traído luz, entendimiento y reflexión a su vida, le invito a que incline su rostro, cierre sus ojos. Si puede y desea hacerlo, levante sus manos al cielo y agradezca junto conmigo al Señor por el temor que Él nos ha dado y el cual debemos cada día procurar manifestarle en toda nuestra manera de vivir. Amado Dios de Israel, te amo, muchas gracias, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Sabemos que este mensaje no es fácil de aceptar para muchos, pero también sabemos y reconocemos que lo que hoy se ha hablado aquí es la verdad, es tu palabra. Puede que tenga algún error, pero ese error ha sido de parte de este hombre, porque tu palabra es perfecta. Enséñanos a ser temerosos de ti, Señor. Y no nos permitas caer en la actitud de ser necios, de ser insensatos y de menospreciar tu consejo. Reconocemos que muchas de las cosas que a diario hacemos, como creyentes, como hijos tuyos y como ministros del Evangelio, no son las correctas, no son las indicadas. Te pedimos perdón por ello y te pedimos para que nos ayudes, para que en todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, podamos honrarte y glorificarte a ti y solo a ti, y darte por siempre, Señor,
en nuestras vidas y nuestros corazones. Una adoración real, una adoración viva. A tu nombre sea la gloria y la honra, por siempre y para siempre. Amén. Amén. Y amén. Gloria sea al Señor Jesús.